Sí. ¿Sí? Compañeras y compañeros, la verdad que yo no puedo presumir que este sea mi comité porque lo tengo totalmente abandonado, así que si yo digo que este es mi comité y alguien me dice mentiroso, es verdad, yo lo tengo que aceptar, pero prometo que después del 24 de julio aquí estaré ocupando el lugarcito que me corresponde. Ahora bien, aquí los compañeros me han planteado las preguntas que están en este precioso boletín, dicho sea de paso, que son preguntas importantes. Les diré que en estos casi 3 meses de campaña hemos recibido más de 300 preguntas de este tipo. Muchas de la prensa que hemos contestado y las notas que aparecen nuestras en la prensa son respuestas a esas preguntas. Y luego, cuando tuvimos la reunión con las redes frente amplistas, yo no sé si en nuestro comité hay alguien que integre las redes, ellos abrieron las redes para recibir preguntas y cayeron una andanada de más de 200. Y entre toda esa andanada había muchas muy parecidas a estas, que naturalmente yo voy a contestar una por una. Pero si ustedes me permiten, yo voy a dividir mi introducción, que será de 2 bloques de 15 minutos, 20, en 2 capítulos. Uno primero que yo le llamaría de estrategia política y uno segundo que yo le llamaría de adecuación de la fuerza política a las necesidades de esa estrategia. Y en este segundo capítulo voy a incluir las respuestas a estas preguntas. ¿Por qué, compañeras y compañeros? Por algo que todos aprendimos desde muy jóvenes cuando comenzamos a militar. Una organización no tiene ningún sentido en sí misma. Una organización existe para cumplir con una estrategia política que se ha definido. Por tanto, si entendemos claro cuál es la estrategia y cuáles son los objetivos, tendremos también claro cuál es la organización que necesitamos. Por tanto, si ustedes me permiten, entonces yo voy a cambiar el orden. Voy a empezar por los temas de estrategia y luego incluiré los temas de la fuerza política y contestaré todas estas preguntas, que no voy a saltear ninguna, por cierto. Nosotros tenemos que enfrentar en este momento una coyuntura adversa del Frente Amplio. Ayer Bottignelli otra vez insiste en publicar encuestas que están hechas, yo no digo que tendenciosamente, pero que cuando uno las hace ya más o menos sabe cuál va a ser el resultado, ¿no? Porque salió a preguntarle a la gente a ver si estaba satisfecho o no estaba satisfecha con los resultados del gobierno del Frente Amplio y si el gobierno del Frente Amplio satisfacía sus expectativas. Y claro, casi un 70% dijo que no estaba satisfecho. Ahora bien, ya sabemos que hay un 40% de gente de derecha, porque esto es la derecha consolidada en el Uruguay, que va a contestar que no. Nosotros somos un 40% de izquierda consolidada en el Uruguay. Ah, bueno, pero aquí hay muchos que han contestado que sí, que están satisfechos con los logros del gobierno, y hay gente de nuestras propias filas que ha contestado que no, seguramente, porque si no, no se llegaría a ese 70%, no se explicaría. A ese 40% duro de la derecha hay que agregarle 30% más para llegar a 70%, de gente que dice que no está satisfecha. Y bueno, y en ese 30% más hay mucha gente nuestra, porque hay mucha gente nuestra que está insatisfecha por la izquierda. Así que cree que no hemos logrado completar la aplicación del programa, que tiene una visión autocrítica. Ahora, eso no quiere decir que haya dejado de ser frente amplista o que se haya pasado a la derecha o que haya traicionado nuestra causa, nuestro proyecto. Alguno sí puede haber. Yo ya hice mención a esto en mi primer discurso en la Plaza Sereñi.
y mi discurso en la Plaza Sereni fue dirigido a eso fundamentalmente, a esos compañeros que bueno, que se encuentran desconformes, insatisfechos y que han optado por protestar no votando, ¿no? Porque ni siquiera votando en blanco, no votando, no voy a ir a votar. Y ustedes me conocen aquí porque hace años que yo milito en Canelones, más o menos saben lo que yo he hecho y saben que yo soy de los tipos que no está plenamente conforme con los logros de nuestro gobierno. Lo he planteado incluso en reportajes públicos además y he reclamado profundizar nuestro programa, no ahora, en 2007, en 2009. Ahora, lo último que se me ocurriría es irme para mi casa o no votar, o protestar no votando, porque tenemos que seguir trabajando intensamente, tratando de mejorar el proyecto y de profundizar lo que podemos hacer para aplicarlo. Pero bueno, lo cierto es que estas encuestas y las que salieron el mes pasado y que habíamos caído 5 o 6 puntos en la intención de voto y demás, van creando una atmósfera que en algunos compañeros es una atmósfera de desmovilización, en otros una atmósfera de desmoralización, en otros una atmósfera de desconfianza en las posibilidades de alcanzar nuestros objetivos y tal, y eso existe, no se puede negar. Pero bueno, esta es una ocasión en que nos vamos a encontrar entre miles y miles de frente amplistas en todo el país, y es una buena ocasión para rebelarnos contra ese quietismo, para levantarnos contra ese quietismo, para tratar de que el Frente Amplio tome conciencia de que no se puede seguir en este estado de desmovilización y tampoco se puede permitir que la desmoralización entre en nuestras vidas. Y como introducción a este diálogo con ustedes, yo quiero decirles que sostengo esto no simplemente como una profesión de fe, porque esto no es un acto religioso, y mucho menos sostengo esto como una sola apelación emocional que podría hacerse, pero no, compañeras y compañeros. Yo quiero centrar mi diálogo de hoy para que conversemos acerca de que en el Uruguay de 2016, en el Uruguay del Frente Amplio de 2016, tenemos todavía todas las condiciones objetivas, las condiciones que están instaladas en la realidad, suficientemente fuertes y suficientemente consolidadas como para que el Frente Amplio pueda seguir aplicando su programa, como para que podamos llegar al final de nuestro gobierno sin haber renunciado a nuestro programa y para que lleguemos a esas instancias en condiciones de cerrarle el paso a la derecha en el Uruguay. Yo creo que eso es perfectamente posible y voy a explicar por qué, para que ustedes no crean que es, como dije, una simple apelación emocional. Porque en este estado en que se encuentran nuestros militantes es necesario convencer y conmover, pero también es necesario convencer. No basta con apelaciones emotivas a la historia, a la lucha, a la unidad. Con eso no basta, es necesario convencer. Y el Frente Amplio hoy no está preparado ni para una cosa ni para la otra. Y por eso tenemos que también comenzar a cambiarlo completamente, y esa va a ser la segunda parte de este diálogo. Porque yo creo que tenemos condiciones para seguir avanzando y para frenar a la derecha en Uruguay. Primero, tenemos que enfrentar grandes batallas que creo que podemos vencer. ¿Cuál o cuáles? La primera, y en esta etapa de la lucha me parece a mí la más importante. Ustedes habrán observado, no desde ahora, sino desde hace ya 5 o 6 meses, que todos los días cuando nos levantamos y ponemos un medio de comunicación o leemos los titulares, aparece el mismo mensaje. Los responsables de la situación del Uruguay es el Frente Amplio
que ha malgastado la riqueza, ha desperdiciado el viento de cola, ha desperdiciado la bonanza, gastaron en exceso cuando debieron de haber ahorrado para la época actual, etcétera, etcétera. No despreciemos este mensaje. Este mensaje está instalado como un mensaje de ataque estratégico de la derecha desde el mes de marzo y va a continuar. ¿Y por qué no debemos despreciar este mensaje? Por una razón muy simple, compañeras y compañeros. Si la derecha convence a la sociedad de que nosotros desperdiciamos y derrochamos y malgastamos la riqueza del país, vamos a perder las elecciones. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Por tanto, nosotros no podemos meter la cabeza abajo de la tierra sin salir a dar una durísima pelea para cambiar este estado de conciencia. Porque lo que la derecha está planteando como la primer gran batalla a esta altura de nuestro enfrentamiento es la disputa en la conciencia colectiva, en la conciencia social del balance de estos 11 años. La derecha ha centrado una de sus líneas de ataque en instalar en la conciencia social que estos 11 años nosotros hemos fracasado o hemos hecho las cosas mal o hemos malgastado la riqueza del país. Y eso tiene que ser contestado. Nosotros mismos que hemos gobernado sabemos cosa por cosa cómo ha crecido la riqueza del país año por año desde 2006 hasta 2016 y podemos explicar casi cuenta por cuenta cómo se usó ese dinero y dónde está. Ahora yo les pregunto, ¿qué ha hecho el Frente Amplio para dar esta pelea? Nada, prácticamente nada. Y miren que yo esta pregunta la hago en todos lados donde voy. Hace 45 días que a cada lado donde voy hago esta misma pregunta. Y la mayoría enorme de los compañeros se quedan, claro, sin respuesta, porque ¿qué están viendo? Que el Frente Amplio no está dando esta batalla. Bueno, esto va a ser, ¿cómo vamos a dar esta batalla? ¿Qué tenemos que hacer con la fuerza política para dar esta batalla? Será conversación del segundo capítulo de hoy. Pero quiero agotar el primero. Esta es la primera gran confrontación política. Miren, compañeros, incluso más. Yo que no tengo nada que ver con ANCAP, ni tuve nada que ver con ANCAP, me estoy poniendo al hombro el tema de ANCAP, porque es una vergüenza que el Frente Amplio se haya entregado con el tema de ANCAP, no lo haya defendido. Y lo que es muchísimo peor es que en vez de enfrentar a la derecha con el tema de ANCAP, terminamos peleando unos contra otros, a ver si unos lograban erosionar a Sendik, a ver si otros lograban erosionar a Astori. Y ahí hubo hasta mala fe entre los frente-amplistas y esto se tiene que terminar, compañeros, esto se tiene que terminar. Porque en esta diatriba interna en que nos cruzamos, terminamos haciéndole el caldo gordo a la derecha. Y lo peor de todo es que el pueblo uruguayo no aprendió nada, porque el pueblo uruguayo ahora está convencido que afanamos la guita de ANCAP porque somos unos inútiles. Ese es el resultado de la forma vergonzosa en que dimos este debate. Vergonzosa. Y yo, que no tengo nada que ver con eso, estoy asumiendo la responsabilidad de defenderlo de ANCAP. Porque no podemos meter la cabeza bajo la tierra. En ANCAP cometimos errores graves, pero esos errores fueron errores técnicos en los cálculos de los proyectos. No es que nos hayamos robado la guita, y además no se demuestra con ANCAP que seamos incapaces de gobernar un país como quiere demostrar la derecha. Porque también en lo de ANCAP podemos mostrar todas las cuentas, mostrar dónde acertamos y mostrar dónde erramos. Y tenemos que hacerlo. Porque tampoco vale acá tratar de huir por la tangente y no decir que no cometimos errores. Yo soy administrador de empresas. Trabajé 26 años en esto antes de que me eligieran por primera vez diputado en 1999. Yo sé cuando leo un balance lo que estoy leyendo. Y sé leer los anexos y las notas a los estados contables y sé analizar la evolución de un patrimonio. Y sé que se cometieron errores graves en los cálculos de esos proyectos, pero eso no significa que o hayamos robado, o que seamos corruptos, o que seamos incapaces de gobernar el país. Lo que ocurre es que nos descontrolamos políticamente y nos metimos a hacer 10 proyectos juntos de inversión en ANCAP cuando no teníamos dinero para eso. Y entonces salimos a hacerlo todo con plata prestada,
porque nos endulzamos, porque Venezuela nos había dado el petróleo a pagar a 15 años, y cuando eso no se pudo mantener y hubo que empezar a devolver la plata que pedimos, el cálculo de retorno de ganancias que se hicieron en ese proyecto falló. Las ganancias no volvieron ni en la cantidad prevista ni en la velocidad prevista. Y ahora no hay con qué devolver la plata que se pidió prestada. Esto es un error técnico grave en el cálculo de un proyecto. Ahora, esto no quiere decir que no sepamos administrar un país. Porque a pesar de estos errores, que llevó a que se necesitara capitalizar ANCAP con 800 millones de dólares, hay cosas que no se han analizado bien. Hay cosas que no se han analizado bien. Yo no voy a dedicarme hoy a ANCAP porque perderíamos toda la charla. Estoy diciendo que estoy asumiendo la responsabilidad, sin haber tenido nada que ver con esto, de dar esta pelea, porque el Frente Amplio no se puede ir al mazo sin dar esta pelea. Porque si no nos van a cobrar en 2019, si no la ganamos ahora, la transparentamos ahora y la luchamos ahora. Pero en todo caso, compañeras y compañeros, nosotros en 2005 recibimos la principal empresa del país convertida en chatarra, porque ANCAP era chatarra. La refinería estaba contaminando el aire, las plantas de Portland estaban paradas. En el norte, que yo lo recorrí en aquellos años, estaban plantando el mínimo de 2.700 hectáreas de caña porque era el mínimo que se podía plantar para poder prender el ingenio y producir azúcar, porque con menos de eso ya no se podía ni siquiera prender el ingenio, porque no había materia prima suficiente. Nosotros ahora tenemos un complejo agroindustrial de altísima tecnología, producimos etanol, biodiesel, ración para el Uruguay y para exportar electricidad, azúcar, refinamos combustible sin contaminar el aire y estamos haciendo las 2 plantas nuevas de Portland, además de una planta procesadora de cal. Es cierto incluso, fíjense, es cierto incluso que se pueda discutir que la planta de Minas no tiene viabilidad porque se está agotando la cantera y que la tendríamos que haber trasladado a otro lugar y que no se justifica que se hayan hecho las inversiones ahí. Y si fuera así, es otro error técnico. Pero vamos a resolverlo técnicamente sin hacer demagogia política, porque la semana pasada, cuando estuve en Minas, en los programas de televisión que me tocó estar, yo le dije a los minuanos, bueno, díganle a los blancos y a los colorados que si quieren cerrar la planta de Portland, que vengan y se lo digan acá a la gente de Minas, en vez de estar haciendo demagogia desde Montevideo, tiroteando al Frente Amplio. Que vengan acá y que vayan a Paysandú a decirle a la gente que van a cerrar la planta. Porque también está eso, ¿no? Cuando uno toma decisiones estratégicas sabe que tiene gente adentro, no son bolsas de papa. Ahora, ningún blanco y ningún colorado se animó hasta ahora a ir a Paysandú, a ir a Minas y a decir que hay que cerrar las plantas en vez de hacer los hornos nuevos como nosotros los estamos haciendo, que cuestan varios millones de dólares cada uno, vamos a entendernos, no cuestan 2 dinero. Entonces, compañeros, hay que salir de la pelea a los blancos y a los colorados. Y estamos quietos, estamos como un boxeador golpeado. Y cuando queremos reaccionar, muchas veces terminamos peleando entre nosotros en vez de salir con el mismo discurso y con la misma fuerza. Mencioné este tema de ANCAP porque es el tema más crítico. También nos quieren golpear con el tema del FONDES. Y podrán tener algún otro por ahí. Pero no es con eso que van a derrotar el proyecto progresista. Porque todo eso es defendible. La plata del FONDES no se la robó nadie. En todo caso se la dimos a trabajadores que no la supieron administrar porque no estaban suficientemente bien entrenados o apostamos a proyectos que no se podía haber apostado. Entre otras cosas porque, y esta es una de las señales más fuertes con las que yo demuestro mi inconformismo con mi gobierno, porque este es uno de los campos donde yo me he mostrado públicamente más desconforme con mi gobierno, es porque creo que el peor fracaso de la izquierda uruguaya es haber renunciado a la economía social. Y entonces le hemos dado plata a los trabajadores solamente para que traten de revivir alguna empresa muerta que los capitalistas no pudieron seguir explotando. Pero por algo se habían quebrado esas empresas. No se hace todo voluntarismo, no es cuestión de tirarle unos dólares a los trabajadores para que recuperen una empresa que si se quebró por algo se quebró. Algunas se quebraron porque ya no tenían mercado.
Y los trabajadores, naturalmente, deseosos de conservar su trabajo, impulsados por sus sueños, por su ilusión de salir adelante, claro, les dimos el dinero y los mandamos a la guerra con un palito. Eso no es economía social. Economía social es financiar los emprendimientos viables de los trabajadores. Y no solo darles dinero, sino darles mercado, darles las compras del Estado para que puedan tener un mercado para desarrollarse, darles entrenamiento administrativo y financiero para que aprendan a administrar, hacer marketing y promoverlos en el exterior para que puedan exportar, y darles entrenamiento técnico, incorporarles tecnología. Eso es hacer economía social, no tirarle unos pesos como si fueran un hueso para que se arreglen como puedan y después todavía nos salimos criticando y la derecha nos relaja y nos tenemos que callar, porque hicimos las cosas mal. Porque no asumimos la economía social como una definición estratégica del Estado tal como nosotros venimos reclamando desde el año 2006-2007, donde publicamos varios artículos en esos años reclamando que la izquierda asumiera la economía social como una vía estratégica de desarrollo y nunca lo hicieron. Y no me cansaré de protestar contra mi gobierno por esto, porque hemos fracasado y las consecuencias están a la vista. Pero ahora vienen los blancos y los colorados y nos mojan la oreja porque perdimos 20 o 30 millones de dólares dándole plata a los trabajadores. Claro, porque no se arregla la economía social simplemente tirándole plata a los trabajadores. Es una estrategia mucho más completa y mucho más compleja lo que hay que hacer. Es fácil tirarle unos mangos a los trabajadores y que Dios te ayude. Eso no es economía social. Y bueno, esos errores se pagan, por eso los estamos pagando. Pero bueno, esto tampoco justifica que los blancos y los colorados nos vayan a derrotar por eso. Nos van a derrotar porque parecemos incapaces de luchar, pero no por cosas puntuales. Nos quisieron ganar con Pluna y con Pluna no jodieron a nadie, permítame la grosería de la expresión. Si somos capaces de luchar, no nos van a ganar por estas cosas. El problema es que no somos capaces de salir a la pelea. Pongo estos ejemplos porque son los más difíciles. Luego, ¿qué van a decir? ¿Que financiamos políticas sociales? ¿Que hicimos asistencia social? Sí, y claro que hicimos, porque había que hacerla. Hicimos también promoción, hicimos muchas cosas. Hicimos inversión pública, en fin. Nosotros podemos explicar cómo administramos la riqueza del país desde 2006 hasta 2015 o de 2005 hasta 2015. Podemos demostrar que lo hicimos bien y podemos ganar esa batalla. Y yo creo que el Frente Amplio tiene que prepararse inmediatamente después del 25 de julio para dar y ganar esta batalla. Tenemos que convocar al Ministerio de Economía, a los compañeros que están en la administración, formar un equipo de economistas dentro del Frente Amplio, presentar todas las cuentas transparentemente a la población, aceptar que la población nos pida todas las cuentas que nos quiera pedir, porque la única forma de ganar esta pelea es decirle a la gente: aquí están los números, aquí están las cuentas, pregunten lo que quieran y nosotros vamos a responder. Solo con transparencia se gana esta pelea, pero hay que darla, porque la información la tenemos nosotros y por tanto podemos ser transparentes. Y el Frente tiene que ocuparse de eso, porque el gobierno tiene que ocuparse de gobernar. Las peleas en la sociedad las tiene que dar la fuerza política. Bueno, es uno de los grandes capítulos con los que tenemos que trabajar a partir del 25 de julio para enfrentar esta primera gran batalla. ¿Cuál es la segunda gran batalla? El presente. También el mensaje de la derecha es: estos gobernaron en la abundancia, pero en la escasez no saben gobernar. Por tanto, no van a... Miren, ahí está la muestra. Acaban de hacer un ajuste fiscal porque no pueden gobernar en la escasez. Otra tontería. Hicimos un ajuste fiscal y le pusimos el nombre de proyecto de consolidación fiscal. ¿Para qué? A los pueblos hay que respetarlos. Esto es un ajuste fiscal. Pero tengamos confianza en lo que estamos haciendo. Es un ajuste fiscal y vamos a mostrarle al pueblo por qué vamos a pelear y vamos a ganar la batalla ideológica. No tratar de esquivar la batalla poniéndole otro nombrecito a ver si pasa y la gente no se da cuenta. Porque eso lo único que hace es desprestigiarnos, debilitarnos, hacernos perder la confianza de las masas. Esa no es la conducta política de una fuerza transformadora de una sociedad. No es. Y eso es lo que está demostrando la falta de actitud de lucha que estamos teniendo. Esto es un ajuste fiscal y lo va a pagar el 30% más rico de la población. Y lo hicimos porque el capital financiero especulativo internacional desató una crisis que nos está golpeando. Esta es la batalla que hay que ganar. Porque los responsables de la crisis, que ya tiene 8 años, son los países dominantes, gobernados por la derecha, no los países de izquierda. Ahora, claro, como tenemos miedo de dar la batalla defendiendo lo que es izquierda, entonces
le ponemos un nombrecito técnico a ver si pasa. No, compañeros, no, compañeros, eso ya no es digno de la madurez ideológica de este pueblo. Este pueblo aprendió. Si queremos ganar hay que dar todas las peleas con transparencia, con actitud, con confianza, pero a este pueblo ya no se le pasa por el costado. Y sí, es un ajuste fiscal. Y fue muy malo el proyecto del Poder Ejecutivo. Y lo corregimos, como pasó con la reforma tributaria, que cuando vino también no nos conformó y también la corregimos. Yo creo que con este ajuste y con un crecimiento mínimo, si el país no cae, que no va a caer, no hay ningún pronóstico que diga que el país va a caer, va a tener dificultades en crecer, pero no va a caer. Y con este ajuste que hemos hecho ahora, que no tiene grandes impactos sociales, pienso que no habrá necesidad de agravarlo. Nosotros vamos a poder seguir aplicando nuestro programa y vamos a poder seguir gobernando. Y vamos a lograr 2 o 3 cosas fundamentales. La primera es que no haya un retroceso. Puede haber situaciones puntuales, pero no un retroceso general respecto a las conquistas que el pueblo uruguayo tuvo desde 2005 hasta 2016. Esto yo le llamo precisamente así en el diálogo con los compañeros, la línea de no retroceso, ponernos de acuerdo que de aquí para atrás ni un paso, por más crisis que haya, ¿no? Porque si permitiésemos eso, si permitiésemos que la crisis nos derrotara, la derecha ya no necesitaría ni luchar. Simplemente la crisis del capitalismo derrotaría a la izquierda. Sería un sinsentido. Por tanto, hay que fijar la línea de no retroceso. Lo que hemos conquistado no se pierde. ¿Cómo? No sé, con perros y marrones, pero lo que hemos conquistado no se pierde. Ahora tenemos que estar todos convencidos de esto, ¿no? En la fuerza política y en el gobierno. Y quien tiene el deber de plantear este compromiso moral y político a la sociedad y al gobierno es el Frente Amplio Fuerza Política. Que como hoy no tiene conducción no plantea nada a nadie, pero estoy hablando para adelante, por supuesto. Lo segundo es pongámonos de acuerdo en qué es lo que se puede hacer de aquí a 2019-2020, porque si efectivamente tenemos un marco económico adverso, una situación internacional hostil y no podemos hacer todo, pongámonos de acuerdo en qué es lo que se puede hacer. Hay cosas bravas, ¿no? El 6% de la educación no se toca, porque si no vamos a tener problemas, porque es un compromiso. Bajar el salario real de los funcionarios públicos tampoco, salvo los cargos de confianza y de alta dedicación, de ahí para arriba, pero de ahí para abajo nada. Y hacer la gran Macri de empezar a despedir funcionarios públicos tampoco, en el Uruguay es imposible. Que además, dicho sea de paso, otra cosa en la que ni siquiera en estas cosas puntuales nos sabemos defender, nos han empezado a tirar ahora la carga con que mire la cantidad de funcionarios públicos que han aumentado. ¿Ustedes saben dónde son los 3 lugares donde más aumentaron los funcionarios públicos? Educación, seguridad y las intendencias blancas. Ahí están los 50.000 funcionarios públicos que aumentaron. 30.000, 20.000 en educación, 10.000 en seguridad, un poquito más, 20.000 y pico en educación, 7.000 en seguridad y 20.000 en todas las intendencias blancas. Ahora, no somos capaces ni de contestar eso, que es nada más que agarrar las planillas de la Oficina Nacional de Servicio Civil y pegarles un palo. Bueno, esas cosas no se pueden tocar, ¿verdad? El nivel de vida de los funcionarios públicos, la contratación pública, la inversión pública no se puede tocar, porque la inversión privada es muy baja y si tocamos la inversión pública sí vamos a entrar en recesión. La primera fase del plan de cuidados no se puede tocar, tenemos que universalizar la atención a los niños de 0 a 2 años, estamos universalizando ya
4 ya lo hemos universalizado, nos falta 3 y tenemos que avanzar en 1 y 2. Y tenemos que garantizar seguir invirtiendo algo en el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque todavía no hemos alcanzado el resultado del sistema en lo que hace a las prestaciones. No confundamos, el diseño del sistema es de los más perfectos del mundo. Uruguay tiene uno de los sistemas de salud más perfectos del mundo, pero tiene que cumplir su precepto. ¿Cuál es su precepto? Que se financia de acuerdo a la capacidad de cada uno, porque se financia en base a un aporte porcentual sobre los ingresos. Luego el salario pone los complementos que resulten porque resulta insuficiente el aporte directo, e independientemente de cuánto aporta cada uno, la calidad de asistencia que se recibe es igualitaria para todos, e independientemente de que la reciba a través de los prestadores privados o de los prestadores públicos. Este es el diseño, y el diseño es perfecto, y se ha cumplido en cuanto al financiamiento, pero no se ha cumplido en cuanto a la prestación, porque todavía hay sectores de los prestadores públicos que no tienen la calidad suficiente de atención. Y hay que seguir invirtiendo ahí, porque hay que incorporar más recursos humanos, hay que incorporar más infraestructura y hay que incorporar más tecnología. Bueno, acá hay algunas prioridades, ¿verdad? 4, 5, 6, 7 que yo nombré. ¿Serán estas o serán otras? Estas son las fundamentales. Bueno, pero tenemos que discutir, el Frente Amplio y el Gobierno, ponernos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer de esto hasta 2019, y una vez que establezcamos ese acuerdo y que ese acuerdo esté claro, ese acuerdo es sagrado y todo el Frente Amplio atrás de eso, sin una sola discusión interna más en los próximos 3 años. Pero ese acuerdo tiene que cerrarse, porque todavía está sin cerrar. Fíjese que andan rumores por ahí de que no está el 6% para la educación, y eso hay que aclararlo, porque si eso no se aclara ahora, el año que viene se transforma en pólvora que nos va a estallar en la cara. Por tanto, hay que aclararlo ahora. Y es el Frente Amplio responsable de aclarar estas cosas. Bueno, esta es la segunda gran batalla, compañeros. Demostrar que pese a la situación internacional, nosotros, aunque de una manera más limitada, igual podemos seguir aplicando el programa en estas prioridades. Hagamos el acuerdo sobre prioridades y podemos fijar una línea de no retroceso para que en 2019 podamos conservar la única gran bandera con la cual nosotros podemos seguir adelante en esta coyuntura internacional. Y es decirle al pueblo uruguayo que esta crisis que el capitalismo desató en 2008, gracias a que aquí gobierna la izquierda, no la pagaron los trabajadores ni los sectores más débiles de la sociedad. Esa es nuestra patente hacia el futuro. Y este es el corazón de la estrategia. Ahora, tengámoslo bien claro, fuerza política y gobierno, y acordemos los objetivos, las medidas, y luego cerremos filas. Pero no estamos discutiendo las cosas con suficiente claridad y suficiente profundidad para construir esta estrategia, que tiene que ser claramente construida en el 2016. Porque 2017 o 2018 ya puede saltar. Nosotros no podemos ir al 1 de junio de 2017, cuando presentemos el presupuesto para los últimos años de gobierno, porque acuérdense que presentamos un presupuesto solo para 2015 y 2016, no podemos ir a 2017 a presentar el próximo presupuesto sin tener la estrategia acordada dentro del Frente Amplio. O nos va a pasar en 2017 lo mismo que nos pasó el año pasado, o lo mismo que acaba de pasarnos ahora con el ajuste fiscal, de que hubo que enmendarle la plana al gobierno. No se puede llegar en ese estado de disenso interno a 2017. Todo esto tiene que estar absolutamente acordado, analizado y acordado en el 2016. Ahora es la fuerza política la que tiene que liderar estas discusiones, es la fuerza política la que tiene que liderar la construcción de la estrategia. Y esa es la segunda gran batalla, que también creo que las podemos ganar. Porque en la medida que la economía no decrezca, nosotros tenemos una ventaja muy relativa, una cosa que en el corto plazo o en una situación de urgencia puede considerarse una ventaja, pero que en el largo plazo es una catástrofe, tengamos claro, en el largo plazo es una catástrofe, pero en el corto plazo es un alivio, y es que la población uruguaya no crece.
Por tanto, si la economía no crece o crece muy poquito, a fin de cada año tenemos los mismos recursos o más recursos per cápita en el país, a condición de que se queden en el país, no si se lo fugan por otro lado, ese es otro problema, porque no es lo mismo producto nacional que ingreso nacional. Una cosa es la riqueza que se produce y otra cosa es la riqueza que se retiene, ¿sí? Ahora bien, nacemos 50.000 uruguayos por año y morimos 33.000. O sea que apenas crecemos 17.000 personas por año. Es un 0,6% de tasa de natalidad. No necesitamos un gran crecimiento económico para garantizar las necesidades de la gente. Esto es un consuelo y muy de cortito plazo, ¿no? Porque si no cambiamos estas tendencias demográficas, ya los demógrafos dicen que dentro de 30 años en Uruguay no se sabe quién va a trabajar en el Uruguay dentro de 30 o 40 años. Porque va a ser un país muy envejecido y además felizmente seguimos elevando la edad promedio de vida, ahora ya está por encima de los 75 años. Así que vayan aprendiendo bien a usar las tablets, todo, yo ya me estoy preparando. Por favor. Bueno, compañeros, quiero decir que la cuestión fundamental de esta segunda reflexión que estoy planteando es que un estancamiento económico o un crecimiento económico muy lento como el que tenemos no nos impide aplicar nuestro programa en lo que ya está proyectado, no nos obliga a retroceder. Tengamos confianza en eso, peleemos en eso y además dialoguemos mucho con el gobierno cómo vamos a hacer eso. De cualquier manera, hay otros temas que se escapan directamente de la administración que son críticos, que yo los voy a poner aquí porque van a cobrar una importancia política fundamental en el correr de este año. Y son dos: el salario privado, donde las pautas de negociación salarial ponen en riesgo el mantenimiento del poder adquisitivo del salario en algunos sectores. El PIT-CNT ya ha planteado una discusión muy fuerte en esto, y aquí yo quiero poner toda la complejidad del caso. Hay una tensión muy fuerte entre salario y empleo. Las patronales están amenazando que si no se cede en las pautas salariales van a empezar a provocar desempleo. Pero el PIT-CNT está reclamando que no se cedan las pautas salariales porque el salario corre la inflación de atrás, como todos sabemos. Esas son las pautas que manejamos en Uruguay. Pero en alguna de las pautas que se han manejado, salvo que la inflación supere el 12%, el salario llega a correr de atrás a la inflación hasta por 2 años. Y es demasiado tiempo para recuperar. Ahí hay que acortar ese periodo. Ha habido una propuesta muy interesante de mis ex queridos compañeros socialistas, aunque siguen siendo mis compañeros frente amplistas, planteada el mes pasado, haciendo una propuesta concreta de modificación de las pautas salariales para que los periodos de la ventaja que la inflación le lleve al salario, o lo que tarde el salario en volver a alcanzar a la inflación, o sea, ajustarse por la inflación pasada, que técnicamente es eso. En el caso de que la inflación pase el 12%, el salario alcance a la inflación en un máximo de 6 meses. Y si es menos de 12%, en un máximo de 1 año. Pero que nunca el salario tenga que correr atrás de la inflación hasta por 2 años, como puede suceder con las pautas salariales actuales. Y a mí me parece que esa es una propuesta muy buena. El gobierno ha dicho que no la puede aceptar, pero esto tiene que mantenerse en discusión, porque además es la misma propuesta que ha elaborado el Instituto Cuesta Duarte. Y aquí tenemos un problema que es complejo, compañeros. Yo estoy aquí en la fuerza política Frente Amplio. Soy un militante del Frente Amplio y un hombre de partido dentro del Frente Amplio. Pero hay que saber ver las cosas en toda su complejidad. La unidad
y la fortaleza de la izquierda uruguaya no es solo política, es política y social. Aquí primero construimos la unidad de la clase y después la unidad de los partidos. Nosotros no podemos presionar al PIT-CNT y a la Central de Trabajadores poniéndolos en una tensión insoportable, porque sabemos que hay sindicatos de ultraizquierda bastante oportunistas que están tratando de dividir la central. Y nosotros, gente de izquierda, Frente Amplio del Uruguay, somos también responsables de la unidad organizativa de la clase obrera uruguaya, porque el día que se rompa la unidad de la clase, atrás se rompe la unidad de los partidos. La unidad del pueblo aquí tiene dos patas: la unidad de la clase obrera en el PIT-CNT y la unidad de las fuerzas políticas de izquierda en el Frente Amplio. Y la fortaleza que nos permita avanzar en un sentido histórico largo se basa en las dos unidades. Cuidado, no hay gobierno de izquierda con una clase obrera pulverizada y penetrada y manipulada por sindicatos amarillos. De modo que cuando los compañeros trabajadores piden que se preste atención a este tema, hay que prestarle atención a este tema. Este tema no es solamente un tema de cuentas nacionales, ni de déficit fiscal, ni de gobierno, ni de Frente Amplio. Es un tema mucho más complejo, es un tema estratégico profundo. Es un tema que hace al corazón de la vida de la izquierda, porque hace a la unidad del pueblo. A la unidad del pueblo. En un sentido de lucha popular. Entonces, hay que tener los ojos muy abiertos. Yo creo que unas propuestas como estas que hicieron los compañeros socialistas o los del Instituto Cuesta Duarte y los reclamos que están haciendo los compañeros del PIT-CNT no son reclamos corporativos, como le gusta decir a la derecha, o lo que es mucho peor, como también repiten algunos compañeros de izquierda. No hay que ceder ante los intereses corporativos del PIT-CNT. Los intereses corporativos del PIT-CNT son los que explican que hayamos llegado hasta donde hemos llegado y que incluso haya un gobierno que está donde está. Sin la unidad de la clase obrera no hubiéramos llegado acá al Frente Amplio y del gobierno. Cuidado, son temas estratégicos muy pesados. No se puede caer en el discurso facilista. Ahora está de moda que la derecha nos acuse de desviaciones corporativas y de intereses corporativos, y salen los compañeros de izquierda a repetir alegremente que bueno, los intereses corporativos de los trabajadores. O cuando los docentes se calientan y hacen paro, y los sindicatos docentes hace años que vienen en una situación muy conflictiva con nuestro gobierno, dicen, son los obstáculos de las actitudes corporativas de los sindicatos docentes. Es una forma facilonga de encarar el problema y además de echarle la culpa al otro, ¿no? En realidad tendríamos que analizar profundamente y en todas sus facetas por qué no hemos podido hacer cuajar nuestros planes de educación. Y yo conozco personalmente a los compañeros de los sindicatos docentes. Sé que ahí hay algunas actitudes muy cerradas que es muy difícil de mover porque los compañeros están subjetivizados incluso. Pero no se arregla nada tirando piedras para el otro lado. Lo que hay que plantear es un debate profundo. Y mucho menos decretando la esencialidad de la educación. Mucho menos. Entonces quiero decir, cuando nuestro propio gobierno o nuestra propia fuerza política o nuestro propio discurso tira piedras contra las organizaciones sindicales, cuidado, que lo que estamos lastimando es el corazón de la unidad del pueblo, es el corazón de la acumulación histórica. Tengamos cuidado con lo que hacemos. En todo caso, el tema salarial privado, no el tema salarial público, el tema salarial privado es un tema duro que tenemos allí, que tenemos que manejar con muchísima atención y que está sin resolver. Y el segundo tema de este tiempo, que está sin resolver y que también es complejo y hay que incorporarlo a la agenda, es el tema de los precios. Es el tema de los precios. Porque en un mercado altamente oligopolizado como el uruguayo, no solo a nivel del comercio minorista, donde el 50% del comercio minorista está controlado por 7 grupos económicos, está mucho más concentrado incluso a nivel de importación.
que es donde se fija el precio. Ahí son menos todavía. Y está claro, se ha demostrado que aquí hay aumento de precios que no tienen nada que ver con los costos, ¿no? Y entonces el gobierno ha instalado o está instalando una política de transparencia. Ojalá sea suficiente, pero si no es suficiente, nosotros tenemos que prepararnos para intervenir en el mercado. Porque no sería la primera ni la última vez que los precios sean manejados por las clases dominantes como herramientas políticas. Gracias, mi amable. Como herramienta política, porque en un contexto económico difícil, la inflación es uno de nuestros peores enemigos políticos. Y quienes controlan los mercados lo saben. De modo que ellos van a manejar los precios de una manera agresiva hacia nuestro gobierno y hacia nuestro programa. No hay que ser inocentes en esto, y esto no se para solo con política de transparencia. Esto yo ya lo planteé en el año 2009 en un reportaje que me hizo en Brecha el periodista Nelson Cecín. Un reportaje de tipo estratégico, ideológico, y yo planteaba allí que en la sociedad capitalista actual no hay que olvidar que pese a que estemos bajo un gobierno progresista, la distribución de la riqueza se sigue resolviendo por la ecuación salario, precio y ganancia. Y que aquello que los capitalistas pierdan por el salario van a tratar de recuperarlo por el precio. Por tanto, si la política de transparencia que queremos instalar no es suficiente, tendremos que ver cómo intervenimos en los mercados para influir de alguna manera en la oferta de bienes y poder instalar además elementos testigos de los precios. Planteo estos dos temas porque son dos temas especialmente conflictivos en la coyuntura actual, que no dependen del presupuesto nacional y estrictamente no dependen de las cuentas públicas, dependen del ámbito privado, pero el ámbito privado es también el ámbito de la disputa social, donde la izquierda tiene que construir su hegemonía y por tanto la fuerza política Frente Amplio tiene que prestar una principalísima atención a estos dos problemas, porque estos dos problemas, si no se resuelven bien, pueden terminar dando al traste con nuestro gobierno y con nuestro programa, ¿no? Si no solo tenemos que atender las cosas que ocurren en la esfera pública, estas cosas están en la esfera de la negociación y de la lucha de intereses privados, aunque también tienen que ver la esfera pública, porque en definitiva en aquellos consejos de salarios donde no haya acuerdo es el Estado el que tiene que terminar votando para un lado o para otro, ¿no? Y avalando. O sea que tampoco podemos sacar la pata del lazo fácilmente en esto. Bueno, estas son las batallas que tenemos que dar, compañeros, y yo creo que en las condiciones objetivas que tenemos nosotros podemos ganar estas batallas. Pero el Frente Amplio tiene que cambiar su actitud, tiene que explicar, tiene que confrontar, tiene que enseñar. Y ahí podemos pasar al segundo tema, que es el de la fuerza política. En este tema de las grandes batallas políticas y de las estrategias me queda el tema internacional. Nosotros estamos siendo agredidos y atacados por la derecha internacional y este es un fenómeno que no podemos desconocer. Pero yo no voy a entrar ahora en el análisis internacional porque si no se nos iría todo el resto del encuentro y no hablaríamos de las cuestiones del Frente Amplio, que supongo que todos ustedes y yo también en esta particular coyuntura tenemos interés en tratarlo, porque en definitiva estamos discutiendo cómo mejorar el desempeño de la fuerza política. Las preguntas que ustedes hicieron las saben, cómo revitalizamos la estructura del Frente Amplio, cómo integrar en el quehacer a las redes, esto lo voy a dejar para el final, cómo piensa facilitar la comunicación de los órganos políticos, cómo instrumentará el relacionamiento de la fuerza política con el gobierno, este también será un capítulo aparte,
cómo abordaremos la formación político-ideológica de la militancia y la renovación generacional. Bien, voy a empezar por un capítulo que engloba un conjunto de cosas que están relacionadas, que son información, comunicación y formación. Son caras de un mismo prisma. No se puede resolver una si no se resuelve la otra. Están interrelacionadas. Uno no puede informar si no comunica bien, no puede formar si no proporciona información, etcétera, etcétera. Son un campo de trabajo común. Yo he hecho varias propuestas concretas aquí para que los compañeros discutamos. Primero, que el Frente Amplio tiene que tener una prensa propia. El Frente Amplio no puede seguir sin tener una prensa propia. Tiene que ser una prensa online, naturalmente, no una prensa en papel y tinta. Una prensa que pueda transmitir en diferentes momentos. Esto se puede hacer. El Frente tiene que tener un equipo contratado propio, vocacional o profesional en todo caso siempre, pero pago o cooperativo o por voluntariado, no sé, se podrá resolver, o mixto, con militancia voluntaria y militancia paga, pero tenemos que tener un equipo profesional que edite una prensa online del Frente Amplio, donde el Frente Amplio marque su línea editorial frente a la sociedad. Que el Frente Amplio diga lo que piensa de las cosas que pasan. Porque no es lo mismo que lo diga el Frente Amplio a que lo diga fulanito o fulanito, de tal sector, de cual sector o independiente. ¿No? Que son todas opiniones muy valiosas, pero tenemos que dar el mensaje de que somos capaces de hacer síntesis política. El Frente Amplio no se sostiene más en este carnaval de manifestaciones individuales y sectoriales. No se sostiene más. Y yo lo digo esto asumiendo toda la gravedad de este asunto, porque una de las cosas que se me explicó, o que se me quiso explicar, entre comillas, cuando hice esta propuesta, es que no había una prensa porque no lográbamos ponernos de acuerdo quién le iba a manejar y qué iba a decir. Y porque había desconfianza de que si lo que decía la prensa del Frente Amplio reflejaba más la opinión de un sector o reflejaba más la opinión de otro sector. Bueno, en ese estado de confianza el Frente Amplio no se puede manejar. Pero este carnaval se terminó, compañeros. Yo no sé cómo me va a ir en esto, todos sabemos que yo estoy aquí para ayudar, no estoy aquí para ganar. Pero si yo tomara la presidencia del Frente Amplio, una de mis principales preocupaciones es que en 6 meses el Frente Amplio tenga una prensa online en la calle, porque esto sí no aguanta más. La segunda cosa, fíjense la gravedad. Fíjense la gravedad de esto. Fíjense la gravedad de esto. Hace unas semanas ahí, sentí hablar del padrón del Frente Amplio. Ustedes saben que yo en estos últimos meses no estaba en la orgánica del Frente, de verdad. Pasé 10 años en la mesa política. Dicen que ahí me salieron las primeras canas, pero no he estado en los últimos tiempos en la orgánica. Pero pregunté por curiosidad, porque sentí hablar del padrón del Frente Amplio, cuántos eran el padrón del Frente Amplio. Me dijeron, increíblemente, 417.000 personas empadronadas. Como el padrón está sin depurar, calculamos que pueden quedar 240 o 250.000 personas, ¿no? Ahora, es 250.000 de uruguayos, ¿eh? 250.000 de uruguayos que podemos tener censados, que todos tienen un aparatito de esto para que le hagamos llegar información. Ahora, en vez de estar alimentando con información política a 250.000 de uruguayos, los tenemos tirados en un cajón. Ahí está el padrón. Algún día vamos a contratar a alguien para que lo actualice. Es increíble. Con la capacidad que nos dan los medios tecnológicos actuales, nosotros tendríamos que estar enviando mensajes políticos a ese 250.000 de adherentes. Y no me digan que les llegue información por los sectores, porque todos los sectores juntos del Frente Amplio, todos, y esto lo conozco de adentro, no me lo van a contar, hoy todos los sectores juntos del Frente Amplio no llegan a mover más de 14 o 15.000 militantes, todos juntos. ¿Sí? Y tenemos 250.000 de personas a las que podríamos estar haciéndole llegar información y no lo hacemos porque no hay un trabajo permanente y constante para esto.
Tercero, tenemos un canal de televisión, el FATV, que es un canal por internet, que eso lo único que hay que tener es banda ancha suficiente. Está pagado, porque no editamos, porque no le ponemos contenidos. Aunque sea 4 horas por día, 6 horas por día. ¿Saben ustedes lo que significa esto para los miles y miles de compañeros que tenemos en el exterior? Lo que significa que puedan sintonizar el canal del Frente Amplio TV en el exterior. La cercanía que puede sentir esa gente. No, está pagado. Bueno, muy bien, estuvo prendido, transmite algunos eventos, pero está para transmitir eventos, no para transmitir en forma continua. Tenemos que lograr que transmita en forma continua. Cuarta cosa, formación. ¿Con qué vamos a hacer formación si no producimos pensamiento? Y no estoy diciendo que el Frente Amplio tenga que producir pensamiento. Empecemos por lo menos por recopilar pensamiento. Pensamiento global, porque además hoy la vida es global. Si a mí hace 30 años me hubieran dicho que íbamos a tener los problemas que hoy tiene el Uruguay porque los chinos cambiaron su estrategia, si yo no me lo hubiera imaginado. Pero ahora los chinos cambiaron su estrategia de desarrollo y nosotros estamos sufriendo las consecuencias acá. El mundo es así, la globalización se ha instalado definitivamente, somos una aldea global. Por tanto hay que comprender el mundo en que vivimos y queremos formar a la gente, porque si no la gente no sabe para qué vive arriba de este mundo. Entonces, yo he pedido que el Frente tenga un equipo de recopilación de información global, ni siquiera que hagamos investigación, porque estamos lejos de los centros de investigación, tanto del campo científico en general como del campo de la ciencia social en particular. Pero hagamos recopilación. Hay decenas, por no decir centenas, de centros de procesamiento y formación del pensamiento global. Elijamos una docena, ¿no? Que muchos de ellos las recibimos acá, ustedes recibirán muchos de ellos. Y hagamos algún contrato, algún acuerdo con universidades, con agencias de noticias, con los think tanks progresistas, es decir, los llamados tanques de ideas, ¿no? O laboratorios de ideas de tipo progresista, que hay muchos. La Confederación Europea de Sindicatos produce pensamiento estratégico global, etc. No lo quiero cansar con esto, pero nosotros tenemos que tener un equipo que establezca estos contactos, que haga estos acuerdos y que esté recibiendo permanentemente información global, que la ordene, que la clasifique, que la simplifique y que pueda poner a disposición de los militantes, una vez por mes, un dossier, un informe, un cuadernillo, un algo, llámenle como quieran, como material de formación. E incluso esas tareas de formación hoy en día ya no pueden hacerse con solo lectura. Pero acá en este comité, con 2 vintenes, fíjense si seré viejo, porque todavía hablo del vintén, con 2 vintenes podríamos organizar todo para estar todos sentados de ese lado aquí haciendo una videoconferencia con cualquier persona, con cualquier otro comité del Uruguay en primer lugar, con cualquier visitante ilustre del Uruguay en segundo lugar, con cualquier persona que dé una buena conferencia en cualquier parte del mundo también. Alcanzaría con contratar los servicios necesarios y tener los convenios necesarios. Y hoy, todos los días, en distintas partes del mundo, se dan conferencias de una extraordinaria importancia para comprender los problemas mundiales. Yo recibí hace 2 o 3 meses una conferencia impresionante de Federico Mayor Zaragoza, que es un español, biólogo y filósofo, que fue nada más y nada menos que director general de la UNESCO. Y uno lo escucha y aprende, Bueno, ¿por qué el Frente Amplio no puede grabar eso, hacer un contrato, un acuerdo, grabarlo y después transmitirlo a todos los comités o retransmitirlo? ¿O por qué el Frente Amplio no puede invitar a Federico Mayor Zaragoza a venir al Uruguay? Que puede venir si se lo invita.
¿O por qué no hacemos una teleconferencia con universidades, con instituciones de investigación o con personalidades como... Si no hacemos nada no vamos a formar a nadie. Si no hacemos nada no vamos a formar a nadie, algo tenemos que hacer. Pero no estamos haciendo nada de esto, pero esto es un capítulo muy importante que tenemos que comenzar a encarar. Porque el pensamiento crítico, que fue siempre el gran aporte a la cultura nacional hecha por la Universidad de la República, hoy se está perdiendo. Las últimas generaciones de economistas que han salido de la Facultad de Ciencias Económicas son neoclásicos, o sea, son defensores del pensamiento neoliberal. Porque estudian a los neoclásicos, no estudian a los otros autores. Pero hoy hay escuelas de economistas muy importantes en distintas partes del mundo que están defendiendo una visión económica totalmente diferente al neoliberalismo. Y nosotros no lo estamos ni difundiendo ni discutiendo. Cada uno agarra por ahí, lee a Stiglitz, el otro lee a Piketty, el otro lee lo que sea, a quien se le ocurra, y después talenteamos como podemos cada uno lo que cada uno interpretó de esos libros. Eso no es formación, eso es revolvete como puedes. Y la formación tiene que ser una cuestión estratégica, dirigida incluso fundamentalmente a las nuevas generaciones. Bueno, ustedes lo mencionan, yo no me quiero ir en Honduras, ustedes lo mencionan en la pregunta, este es un capítulo muy importante en el que no estamos trabajando. Incluso la Fundación Nivel Sereñi, que es la que podría encargarse de este trabajo, no lo está haciendo. Así que ven ustedes, compañeros, todo un conglomerado, ¿no?, de información, comunicación y formación. El Frente tiene que dedicarle a esto, a cada una de estas cosas, diseñar políticas, constituir los equipos, destinar recursos, porque sin recursos esto no se hace, porque no se necesitan recursos extravagantes, son recursos accesibles para lo que es el Frente Amplio. Luego de esto, ya que estoy de paso, voy a tocar el tema de las redes frente amplistas, que tiene algo que ver con esto. Y tenemos que movernos sin prejuicios. Las redes frente amplistas son parte del Frente Amplio. Son un ámbito de vida y de lucha del Frente Amplio. Ahora, no son un ámbito contenido en la orgánica del Frente Amplio. Tanto es así que muchos de los compañeros que participan en las redes, que según me han dicho, quienes las movilizan son fundamentalmente entre 200 y 300 personas, que son los que están permanentemente subiendo mensajes y promoviendo iniciativas, muchos de ellos, no muchos de ellos, pero una parte de ellos, militan los comités de bases, y va a los comités de bases, y va a la orgánica de cuerpo presente. Lo que el Frente Amplio no ha resuelto y tenemos muchas dificultades en resolver es el transformar las redes progresistas en un ámbito orgánico del Frente Amplio. Por ejemplo, los compañeros propusieron, los compañeros de las redes, ¿no?, ustedes saben, en el mes de febrero de este año propusieron 8 propuestas, 8 iniciativas para las elecciones internas. 4 fueron aceptadas, 4 fueron rechazadas, y entre las que fueron rechazadas proponían, por ejemplo, que para estas elecciones internas se autorizara el voto electrónico. Y el Frente Amplio dijo que no, porque ¿qué garantía tiene el voto electrónico? Primero tenemos que ponernos de acuerdo. La votación es a padrón abierto, pero exige determinadas garantías, que votan los adherentes. Ahora, ¿cómo te aseguras tú que es una votación de adherentes con el voto electrónico? En fin, hay cosas, naturalmente, que las redes frente amplistas son fenomenales para masificar iniciativas, para difundir medidas, para plantear movilizaciones, para plantear discusiones como estas que plantearon el otro día, porque el encuentro que tuvimos ahí en el Club Banco Hipotecario, que fue un encuentro organizado por ellos, extraordinario, voy a decir que fue extraordinario por la calidad de las preguntas, por la convocatoria, por el entusiasmo que había en la gente, fue una de las mejores actividades que hemos hecho. Y para organizar encuentros las redes sirven, para promover cosas las redes sirven, pero no hay que confundir las redes con el ámbito orgánico del Frente Amplio, donde se procesan y se toman las decisiones. Porque el proceso de toma de decisiones no puede hacerse por las redes.
El proceso de toma de decisiones dentro del Frente Amplio está ordenado por nuestro estatuto. Y nuestro estatuto no se puede cambiar si no es por 9/10 y por tanto responde a un consenso que los Frente Amplistas hemos construido durante 40 años acerca de cómo debemos discutir y decidir, y eso, por más innovación tecnológica que haya, no se cambia así de un plumazo de la noche a la mañana. Y además es un principio fundamental que en el Frente Amplio discutimos y decidimos entre adherentes comprobados del Frente Amplio. Por tanto, mientras no se pueda compatibilizar este mundo de las redes con una pertenencia o con una adhesión certificada al Frente Amplio, es muy difícil hacer que se tomen o que se participe en procesos de toma de decisión en ámbitos de telecomunicación. Pero no hay que negar que tienen un potencial político formidable, sobre todo para plantear iniciativas, discusión de ideas, etc., y que tenemos que incorporarlo. Esto es parte de otro fenómeno mucho más complejo, que es la utilización de la informática como herramienta de trabajo y la utilización de la telecomunicación como herramienta política. Yo no sé si estuve aquí después que volví de Bolivia, capaz que estuve, no he tenido tantas actividades. Si ya mencioné esto, ustedes me disculpan y me lo dicen y yo corto enseguida. Pero yo fui encabezando la delegación de UNASUR al referéndum que hubo en Bolivia el 21 de abril. Y tuve que estar 8 días allí porque la misión tiene que instalarse antes y quedarse hasta que esté el escrutinio definitivo, de modo que me tuve que quedar 8 días en Bolivia. Ellos tienen un sistema informático de voto y de escrutinio de voto, y por tanto se respaldan en altísima tecnología. Incluso contrataron un comité de expertos, que creo que eran alemanes o belgas, no sé de dónde, para proteger el sistema durante todo el proceso electoral. Y allí nosotros nos mostraron ellos, incluso nos mostraron todo el fenómeno, nos dijeron dónde ocurría, incluso los ingenieros bolivianos asesorados por este equipo, dos cosas. La primera, cómo se había desatado una campaña de ataque sistemático y de prestigio del presidente Evo Morales a través de las redes. Y pudieron rastrear, este equipo pudo rastrear el origen, y encontraron un centro desde donde varias horas, todos los días, con identidades electrónicas falsas o fraguadas o artificiales, no sé cómo es eso porque no soy técnico en la materia, se subían mensajes permanentemente durante horas acusando a Evo Morales de esto, de lo otro, de corrupto. Y ustedes saben que toda la campaña de desprestigio contra Evo se basó en endilgarle que un hijo de él, que tanto él como la sociedad boliviana daban por muerto, que el chico había muerto cuando era chico, 3 años o 4 años, no recuerdo. Toda la campaña se basó en que eso era falso, que el hijo de Evo vivía y que Evo lo había abandonado, y que inventaron que había muerto porque Evo lo había abandonado y que había abandonado a la madre del niño. Horas y horas subiendo este mensaje, ¿no? Y otros mensajes acusando de corrupción a miembros del gobierno, incluso a una ministra y a otros altos cargos del gobierno que habían incurrido en un afane, digámoslo así, simplemente de dineros del fondo indígena, pero que el propio gobierno descubrió, denunció y procesó, y ya estaban procesados, y sin embargo en las redes permanentemente diciendo que el gobierno era corrupto y que Evo era corrupto, y que además Evo había traicionado a los indígenas porque había permitido que se robaran dinero del fondo indígena. Una campaña bestial durante 15 días, horas y horas. Bueno, cuidado, compañeras y compañeros, cuidado con esa imagen ingenua y bonita de que las redes son preciosas. Las redes sirven para esto también. Las redes sirven para construir, pero en manos del enemigo las redes sirven para destruir. Y además están siendo utilizadas por aparatos de inteligencia del enemigo para montar estas cosas. Cuidado con la ingenuidad, cuidado con la tontera para manejar estas cosas, porque son una herramienta poderosísima, y por tanto el Frente Amplio va a tener que tener técnicos de altísimo nivel para defendernos también de estas cosas. Se terminó el tiempo de la ingenuidad. Planteo esto porque es otra de las tareas que tenemos que asumir y que tenemos que incorporar.
cuando se trata de corregir el funcionamiento de nuestra fuerza política, porque son redes sociales, pero no hay que pensar ingenuamente que son de uso social. Están en manos también y son de uso de los aparatos de inteligencia y sirven para estas cosas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver acá, no va a demorar mucho, ya lo vamos a ver acá. Y lo que yo espero es que el Frente Amplio tenga capacidad técnica suficiente como para detectar estos movimientos, contrarrestarlos y saber responder. Y para eso también los compañeros frente-amplistas que trabajan en las redes, muchos de ellos son técnicos brillantes en esta materia. Es muy importante, ellos lo saben, no precisan que ninguno de nosotros se lo expliquemos, pero es muy importante que se mantengan muy en contacto con nuestro Frente Amplio, sabiendo que esto se viene o se viene, porque lo han usado en todas partes del mundo. ¿Por qué no lo van a usar contra el Uruguay si también la derecha internacional nos está atacando a nosotros? Bien, un par de temitas más y entrego la palabra. Yo sé que ya estoy pasado, ¿no? Pero ustedes plantean acá dos temas clásicos, que ya son clásicos: la relación fuerza política-gobierno y el tema de los jóvenes. Y yo voy a terminar con estas dos y lo que quiero es devolver la palabra para que podamos dialogar. Sobre la relación fuerza política-gobierno no hay nada que innovar, porque estas cosas las definió el Frente Amplio en el año 2006, cuando se instaló nuestro primer gobierno. Hay documentos aprobados por un congreso y por un plenario sobre esa materia. Lo que tendríamos que hacer es gobernarnos por eso y no perdernos en los tiempos. Pero digamos en general esto, compañeros: el gobierno tiene su rol y la fuerza política el suyo. El gobierno tiene que gestionar el poder de la estructura institucional del Estado en favor de la aplicación del programa. Y la fuerza política tiene que dar la batalla permanente por la construcción de la hegemonía político-ideológica en la sociedad. Son papeles diferentes. Los ministros no pueden salir a dar la batalla ideológica contra la derecha, tienen que ocuparse del gobierno y de las instituciones. También en algún momento hacen manifestaciones ideológicas, no son asépticos, pero los que tenemos que dar la pelea permanente en la sociedad por defender nuestras ideas, por defender que la sociedad interprete cómo estamos aplicando nuestro programa, que valore la sociedad lo que hemos hecho bueno, que comprenda la sociedad cuando algo no se ha podido hacer, por qué no se ha podido hacer, que comprenda la sociedad cuál es el modelo de desarrollo que queremos para el Uruguay, a dónde queremos ir, hacia dónde está yendo o hacia dónde queremos empujar el Uruguay. Es decir, mantener ese grado de conciencia social, transmitir la línea, como se decía en una frase hace 40 años. Esa es la tarea de la fuerza política. Y muchas veces la fuerza política en esa tarea se va a encontrar con que medidas del gobierno chocan, porque han provocado rechazo en la gente. Bueno, ahí hay solo dos caminos: o corregir esa medida del gobierno, como pasó ahora con el impuesto a la renta entre los 33.000 y 50.000 pesos, que se corrigió la medida del gobierno. Pero eso sería una visión totalmente parcial del asunto. Porque algunos compañeros me lo han dicho en estos últimos días, en varios encuentros, en distintos encuentros. ¡Qué bárbaro! El mensaje del gobierno traía esto, que era malo, logramos corregirlo. Y entonces, ahora nadie de 50.000 para abajo paga, estos fenómenos, está muy bien, todo el mundo contento. Pero ahí no termina la historia. Una gran parte de la sociedad sigue diciendo que lo que hizo el gobierno es una porquería. Y por tanto esta batalla sigue. No alcanza con que hayamos corregido esto. Hay que dar la pelea para que la sociedad comprenda por qué se hizo esto y para qué se hizo esto, y que esto es parte de un programa, de un proyecto de gobierno que encamina al país en una determinada senda de desarrollo. Y sobre todo, combatir eso que todos sabemos que ha ocurrido, porque todos los días surgen anécdotas sobre esto, de que gente que gana menos de 50.000 pesos y que no paga, y que no va a ser afectado por estas medidas, dicen que el gobierno está robando la plata.
aun cuando no van a ser afectados. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo la derecha está ganando. Y esta pelea la tenemos que salir a dar nosotros rancho por rancho prácticamente. Ahora el frente tiene que salir a pelear por esto, no alcanza con quedarnos, bueno, muy bien, corregimos la medida del gobierno, la mejoramos, ya está. No, esa es la conciencia social, esa es la hegemonía. Esa es la hegemonía. Y ahí hay que tener también mucha capacidad pedagógica, no se puede construir hegemonía política sin pedagogía política. Hay que salir a explicar y hay que militar. Para explicar exige militar. Explicar exige militar, porque hay que encontrar a la sociedad y llevarle el mensaje. Hay que ir a donde la sociedad está y llevarle el mensaje. Y esto es muy dificultoso para nosotros, porque en los medios masivos de comunicación no tenemos la vía libre para hacer este trabajo. Por tanto, este trabajo sigue necesitando de la militancia. Ahora, cuidado también, compañeros, y esto se ata con lo anterior. Todos somos muy abnegados y muy sacrificados, pero no vamos a lograr ganar esta batalla solamente yendo a las cabeceras de la feria a repartir esto. ¿No? Para ganar esta batalla también hay que usar esto, que es lo que el Frente Amplio no sabe usar ni usa, por todo lo que estuve explicando. Esto también hay que hacerlo, esto también hay que hacerlo, porque hay una parte de la sociedad que espera esto y quiere recibir esto, pero es una parte de la sociedad. La otra parte de la sociedad, sobre todo la que tiene 35 años para abajo, lo que espera es esto. O sea, hay que diversificar los medios, pero hay que ir por todos los medios a dar la batalla social. ¿No? Pero hay que responder y hay que aclarar. Y ese es el rol de la fuerza política. Y cuando el gobierno no puede hacer algo, hay que explicarle a la sociedad por qué no se pudo. Porque así como criticamos al gobierno cuando le erra el bizcochazo, y lo hemos criticado abiertamente con la declaración de esencialidad, muchos de nosotros hemos sido críticos con el tema de las pautas salariales, hemos sido críticos, yo mismo fui uno de los, dice la prensa que fui el primero de los 4 en salir a decir que no se podía aplicar el impuesto a la renta en esa franja de 33.000 a 50.000, y lo hice convencido. Bueno, también cuando el gobierno demuestra que no puede ir más allá, que hizo el máximo esfuerzo, nosotros no podemos abandonar a nuestro gobierno, tenemos que salir a pelear en la sociedad y explicarle a la sociedad por qué se hizo el máximo esfuerzo y por qué no se puede ir más allá. Pero somos nosotros los que tenemos que estar dando esa pelea. Y todos los diputados y todos los senadores y todos los miembros del Ejecutivo y todos los funcionarios que el gobierno tiene en el Estado, que tienen que militar más. Yo esto lo dije en la diaria, lo dije públicamente, puse mi cabeza a disposición de quien le quiera tirar tomates o huevos podridos, pero lo he asumido, compañeros. Estamos perdiendo la cultura militante para incorporar una cultura de funcionarios. Y las sociedades se transforman no desde el rol de funcionarios en las instituciones, que es muy importante para hacer jugar a nuestro favor los factores del poder institucional, pero las sociedades se transforman a sí mismos desde sus propias entrañas, y solo los militantes pueden vivir en las entrañas de la sociedad. Y esto nos lleva a la cuestión fundamental de la vida del Frente Amplio, el rol del comité de base, el rol de los que estamos acá y qué es lo que tenemos que hacer. Y es eso, desplegar nuestra militancia en las entrañas de la sociedad, pero no se le puede pedir a los comités de base más esfuerzo si no se le dan elementos de apoyo. No se le puede pedir a los comités, si usted no le manda información, si no le manda una prensa, si no hay formación, si la comunicación es deficiente, si muchos comités de base no tienen recursos ni para un local, si quieren organizar un evento y no tienen con qué organizar un evento, si quieren invitar a alguien y no pueden invitar a alguien porque no tienen con qué pagar un pasaje. No digo que lo haga comité por comité, pero una coordinadora, una región. Bueno, tenemos que discutir también, compañeras y compañeros, cómo vamos a usar los recursos en estos próximos 3 años. Porque a mi juicio hay que destinar más recursos a estas dos cosas fundamentales. A todo este campo que yo he llamado de información, comunicación y formación, que reitero, no son grandes recursos. La tecnología más potente hoy en día es económicamente accesible.
pero hay que también contratar recursos humanos para alimentar esa tecnología, porque si no nos pasa como con el canal de televisión, tenemos la banda ancha, pero está pagado porque no le ponemos contenido. Eso es falta de recursos humanos, además de falta de alguna idea, pero eso es gratis. Si se pone esfuerzo, eso es gratis. Y tenemos también que darle más recursos a los militantes de base para que puedan organizar más eventos, más actividad, tener más contacto con la sociedad. Y voy a plantear, termino aquí, lo juro ahora, termino aquí, un tema que ustedes no me preguntaron, pero que es muy importante, compañeras y compañeros, y que también hemos abandonado, que es el tema de la cultura. No olvidemos nunca, nunca, que el principal aliado de la derecha es la ignorancia y el principal aliado de la izquierda es la cultura. No lo olvidemos nunca. Y nosotros tenemos que tener más recursos, más iniciativas para estar al lado de toda la gente que en este país hace cultura y fundamentalmente la cultura artística, todas las artes, y promover desde los comités eventos, encuentros culturales de diferente naturaleza que no tienen por qué hacerse aquí adentro. Por eso los comités tienen que tener recursos para organizar en los ámbitos sociales apropiados encuentros culturales, rescatar tesoros preciosos para la vida de la izquierda, como el teatro independiente, la educación popular, en fin, lo que ustedes quieran. Nos podríamos ir largo en esto, porque además yo ya he tenido encuentros especiales con los compañeros de la cultura que se quejan amargamente de que el Frente está muy alejado de ellos y ellos alejados del Frente Amplio. Hay que volver a acercar el mundo de la cultura al Frente Amplio, y las bases del Frente Amplio tienen que hacer militancia social, no solo con el pensamiento político, no solo con la solidaridad social, no solo por la lucha por los derechos, que es el ABC de la militancia en los comités de base, sino también rescatar la capacidad de las bases sociales del Frente Amplio de promover la cultura en general, pero la cultura artística en particular. Porque mucho de lo que nosotros incorporamos en esa construcción de conciencia que nos lleva más allá, en ese sentido de ser superior, no en el sentido de ser superior a los demás, sino de ser superior en relación a la civilización que tenemos actualmente, mucho de esa inspiración, mucho de esa fuerza transformadora viene de la cultura y viene del arte. Y eso siempre ha sido para la izquierda una herramienta de liberación y concientización humana formidable. Y hay que poner recursos en estas cosas, tenemos que trabajar en todo esto. Yo no tengo idea, para ser muy franco, cuántos recursos tiene el Frente Amplio, si tienen muchos, si tienen pocos. Lo que digo es que tenemos que poner recursos ahora para que la fuerza política pueda trabajar de una manera diferente, porque si no los recursos que guardemos para la campaña electoral puede que no nos sirvan para nada.